Hablemos ahora de la adición conjugada. Para eso tenemos que tener presente primero que es un sistema conjugado, ¿no? En este caso, hablaremos de sistemas carbonílicos conjugados. Entonces, ya habíamos visto anteriormente cómo se sintetizan, ahora veremos qué aplicación tiene. El sistema es conjugado porque además del doble enlace carbono-oxígeno, tiene vecino un doble enlace carbono-carbono en las posiciones alfa y beta con respecto al sistema carbonílico. Entonces, ese sistema, como todos los carbonilos, pues mantiene electrodeficiencia en el carbono carbonílico, pero además, y donde viene la parte interesante, una estructura de resonancia en la cual podemos ubicar una carga positiva en el carbono beta. Y esto es lo que le da propiedades diferentes con respecto a su reactividad. ¿Por qué? Si lo ponemos frente a un nucleófilo y bueno, su contraparte que le he representado en este caso como un H+, podemos entonces ver que puede haber un ataque nucleofílico al carbono electrodeficiente o con una carga positiva y el H se adicionará entonces al oxígeno que tiene la carga negativa. Estos sistemas, que son enoles, suelen entonces, por equilibrio, desplazarse a sus sistemas carbonílicos. A esa adición se le llama adición 1,4, haciendo referencia a las posiciones 1, 2, 3 y 4, empezando a contar desde el oxígeno. Entonces, es 1,4 porque en la posición 1 se adiciona el hidrógeno y en la posición 4 se adiciona el nucleófilo. Muy bien, no son las únicas, también se pueden dar en algunos casos las adiciones 1,2, es decir, solamente el sistema carbonílico es el que sufre el ataque nucleofílico, ¿no? En este caso el nucleófilo va a atacar a la posición 2, formar el alcohóxido, el cual va a reaccionar con el hidrógeno para formar ese sistema. Entonces veamos un ejemplo. En este caso, cuando el nucleófilo es un carbanión de un alquino, las adiciones suelen ser 1,2 y los productos se verían algo así en este caso. Mientras que si se hace la reacción con una sal de cianuro, la adición suele ser 1,4. En este caso es el anión sobre el carbono el que va a atacar a esta posición. Como se ve aquí, pues va a mover para acá el doble enlace, va a hacer un movimiento electrónico que va a terminar formando aquí un anión sobre el oxígeno, el cual pues inicialmente va a tener como contraión el potasio, pero seguramente va a robar un protón del alcohol para protonarse y formar así el enol. Enol que por supuesto va a estar entonces en equilibrio con su forma carbonílica, que es pues la más estable. Entonces, hay que tener presente también que en las adiciones 1,4, a pesar de que el primer intermediario de reacción es un enol, lo más probable es que se aísle un compuesto carbonílico con un sustituyente en la posición beta. Y entonces, el hecho de que sea una adición 1,2 o 1,4 va a depender de la basicidad del nucleófilo. Este nucleófilo es muchísimo más básico y hace un ataque mucho más rápido a este sistema, mientras que la sal de cianuro pues, no es tan básica, por lo cual hace un ataque a la posición beta. Muy bien, otro tipo de reacciones se pueden dar de adición conjugada. Cuando tenemos un alquil-cuprato, este es capaz de adicionarse también de forma 1,4. Entonces, el R2' que tenemos aquí simbolizado va a adicionarse en esta posición. Recordemos que como esos sistemas alquílicos están unidos al cobre, o sea, a un metal, en carácter electroexcedente. Entonces hacen ataques nucleofílicos, en este caso en el carbono beta. ¿Cómo se da la reacción? ¿Cómo se dan en general las adiciones 1,4? Lo primero que pasa es que se da el ataque nucleofílico a esta posición, lo cual pues genera movimiento electrónico acá, termina formando un anión, en este caso un enolato. El enolato está estabilizado por el litio.
Después, cuando se hace el tratamiento acuoso, el litio es reemplazado por un hidrógeno, formando así un enol. Enol que pues va a desplazarse hacia su forma carbonílica, que es la forma generalmente más estable. Pongamos un ejemplo particular. Si tenemos este derivado ciclopentano y esta hexanona, pues entonces será el ciclopentano el que ataque. Aquí muestro cómo es el movimiento electrónico, formando entonces ese sistema que en presencia de agua va a robar un protón, formando el enol, que se va a desplazar hacia su forma carbonílica, que es la más estable. Y se pueden dar adiciones entonces de alquilcupratos. Ahora veamos algo muy interesante. Hay otra forma en la que un carbono puede hacer este ataque, no solamente unido a un metal, sino si tenemos un sistema 1,3-dicarbonílico, podemos llegar a tener productos así. Pero vamos a ver cómo pasa esto. Lo primero que quiero que analicemos es el medio de reacción de estos dos. Si el medio es básico, la reacción ácido-base va a ser la primera que se dé. Pero ¿a qué carbono o a qué hidrógeno va a atacar la base con más facilidad? Tenemos este carbono que tiene 3 hidrógenos, mismos acá, y aquí un metileno que tiene 2 hidrógenos. ¿Cuál será entonces el sistema más susceptible al ataque? ¿Cuáles serán los hidrógenos más ácidos? La base reacciona, va a arrancar un protón de acá. Este sistema, ya habíamos hablado en el video anterior, es donde se ubican los hidrógenos más ácidos. Entonces, forma un carbanión que se estabiliza por resonancia tanto en este sistema como en ese sistema carbonílico. Ahora bien, ese carbanión entonces puede hacer un ataque nucleofílico a la posición beta para formar este enolato. Enolato, en presencia de agua, que la tenemos en el medio de reacción, va a robar un protón para formar el enol, que finalmente, por equilibrio, se va a desplazar hacia la forma carbonílica. A esta forma de adición se le llama reacción de Michael. Ahora veamos una reacción muy interesante que combina la adición de Michael con la condensación aldólica. En este caso tenemos otra vez un sistema 1,3-dicarbonílico y un sistema alfa-beta insaturado para llegar a este tipo de compuestos. Entonces, primero hacemos la adición de Michael. Medio básico, el hidrógeno más probable que va a reaccionar va a ser este que está por aquí, justamente porque hace parte de un sistema 1,3-dicarbonílico. Entonces el medio básico va a formar un anión que en presencia del sistema alfa-beta insaturado va a hacer un ataque nucleofílico para formar otra vez el enolato, el cual en presencia de agua forma el enol. Al final desemboca en este compuesto. ¿Qué pasa con este compuesto? Como seguimos en medio básico, este compuesto puede llegar a terminar así, como este ciclo que tenemos acá. ¿Cómo se da la reacción? ¿Cómo se da esta parte? Por supuesto, el medio básico va a seguir reaccionando. La pregunta aquí es, ¿en dónde reacciona? Tenemos 3 candidatos. Ya aquí, que era donde había más opción, pues no hay hidrógenos, entonces esta parte se descarta y tenemos un metilo y 2 metilenos. ¿Dónde será más probable que se forme el carbanión? Pues el carbanión más probable para formar es el carbanión primario, así que aquí donde va a reaccionar preferentemente la base. Entonces, una vez formado ese carbanión, va a ser un ataque nucleofílico sobre el carbono carbonílico que tiene vecino, formando un ciclo de 6. Ciclo de 6 va a robar un protón y finalmente se va a deshidratar para formar ese sistema alfa-beta insaturado. A esta reacción se le conoce como anilación de Robinson.
Pueden encontrarán como anillación o ciclación de Robinson. La clave aquí es que se forman ciclos, ¿no? Tengan en cuenta que no es anhelación con H, no es que Robinson lo anhelara, sino que hace referencia a que se forma un ciclo. A eso hace referencia la palabra anhelación.